Vamos a subir a uno de los puertos más duros y temidos de Europa, donde las rampas serán en torno a un 18-19%. Entramos ahora al Valle del Silencio y llevamos 3 kilómetros y aquí marca esto un 18%. Si veis, está cerrado a ambos lados por vegetación. ¿Y esto qué es lo que hace? Nos hemos venido a los Alpes italianos para subir el Mortirolo, uno de los puertos más duros y temidos de Europa, pero este puerto no es únicamente importante por su dureza, sino que Mortirolo ha visto nacer también a leyendas como Pantani. Y antes de comenzar el puerto me gustaría aclarar que este puerto junto con el Angliru son considerados uno de los más duros de Europa. Y depende de a quién le preguntes te dirán que es el Angliru o que es el Mortirolo. Pues para que no sembremos debate, mirad la placa que hay al inicio del puerto donde el Mortirolo y el Angliru digamos que son como hermanos. Y esto es algo que me parece increíble porque no se trata de a ver qué puerto es más duro, sino de que todos disfrutemos de esta subida. Bienvenidos al Mortirolo. Y para estos reportajes me he traído la bicicleta de carretera, la flaquilla, porque lo que vamos a hacer son muchos puertos en carretera y me he traído la flaca con un 36 atrás y un 35. Antes de contaros cuáles son las especificaciones que hacen a este puerto tan mítico, es que lo vamos a hacer por la vertiente de Marzo di Valtellina, que es la vertiente que vio nacer a la leyenda de Pantani y además porque es la vertiente más dura. Así que ya que vamos a hablar sobre este puerto, vamos a hacerlo en condiciones. Y los datos que hacen a este puerto tan temido, desde esta vertiente, desde Marzo di Valtellina, tenemos 12,5 kilómetros a una pendiente media de un 10%, donde vamos a subir alrededor de 1300 metros. Donde los más duros los subiremos en el kilómetro 4, donde las rampas serán en torno a un 18-19%. Está catalogado como uno de los más duros del mundo junto con Angliru y Zancolán. Determinar cuál es el puerto más duro es una tarea difícil, porque ¿qué es lo que se mide? La rampa, la longitud, las carreras que sentencia el puerto, es decir, si los corredores se sacan mucha ventaja entre ellos y hace que se sentencien las carreras. Nosotros no nos vamos a centrar únicamente en su dureza, sino que hablaremos también sobre la historia de Mortirolo. Mortirolo durante años no fue un puerto totalmente asfaltado como lo vemos hoy en día, sino que fue un camino de piedra que usaban pastores, leñadores, carboneros para pasar de un lado del valle a otro sin tener que bajar a las profundidades del valle, donde las crecidas del agua del río imposibilitaban su paso. Y hablamos de los valles de Valtellina y Valcamonica. Y apenas llevamos 500 metros de puerto y ya esto se pone a un 11%. Y cómo no, todo metido atrás. Y mira que llevamos un 36 de piñón, chaval. Casi en cada curva nos va indicando lo que nos queda, que nos quedan unos 10 kilómetros y el porcentaje de subida. Vale. Y mirad, este puerto no es, digamos, de los más bonitos tampoco, porque digamos que es una carreterilla estrecha entre árboles frondosos. Madre mía, primer puerto en el que casi no puedo ni hablar, tú. Y en el Angliru me había pasado esto. En el Angliru por lo menos teníamos 5 kilómetros para empezar el puerto y ahí calentando. Este, desde el primer momento ya se pone peleón. Por vistas no es de los más bonitos. De hecho, el próximo, que esperamos que sea Stelvio, es una maravilla, pero no es tan duro como este. Aunque aquí tenemos las vistas de los Alpes, que son una locura. Y sabéis que para que un puerto empiece a ser conocido, tiene que aparecer en algunas de las grandes. Y eso fue lo que le pasó a Mortirolo. En el 1990 aparece por primera vez en el Giro. Y en esa etapa de Morvés no aplica, Mortirolo crea cortes decisivos en la carrera y ahí empieza a coger popularidad. Mirad cómo vamos subiendo y se va estrechando, que de hecho aquí cabe un coche, más no creo. Y llevamos 3 kilómetros y aquí marca esto un 18%. How is the Mortirolo? Hard, very hard. Come on, come on! It's a tough climb.
Con el paso del tiempo y cuando el puerto vecino, el Paso de Aprica, lo asfaltaron, digamos que Mortirolo quedó un poco en el olvido y quedó como una pista forestal, como un camino que utilizaban los camioneros para bajar leña. Y entonces, ¿cuándo se convierte Mortirolo en un puerto asfaltado como el que estamos subiendo hoy en día? Porque no fue hasta entrados los 70 cuando este puerto se consigue asfaltar. De hecho, es un puerto que se asfalta bastante tarde, a diferencia de otros puertos que hay aquí en los Alpes. ¿Y por qué? Pues básicamente porque era bastante costoso y complicado asfaltar un terreno tan estrecho como este y sobre todo tan empinado, donde veis que apenas baja del 10%. Aún nos quedan unos 7 kilómetros y acabamos de encontrar una fuente. Y os quería comentar un poco la leyenda de Mortirolo, pero os lo juro, estoy que no puedo ni hablar. A los lados de la carretera se ven estas pequeñas casitas o refugios que supongo que serían antiguamente de los pastores y ahora están reformadas como esta, mirad, y quedan preciosas aquí en la ladera de los Alpes. Pero Mortirolo no solamente es un puerto mítico por su dureza y por el enclave que tiene, sino que también tiene un lado histórico que lo hace aún más importante. Así que remontémonos a 1944, Segunda Guerra Mundial, donde el régimen fascista pretendía utilizar este valle, el Valle de Valtellina, en un refugio final, como un último bastión. Ellos lo pensaban como un último refugio en los Alpes para resistir contra los aliados, y Mortirolo era un puerto clave para unir ese plan con la línea del Brennero. Pero obviamente la resistencia no se lo puso fácil y estos ataques duraron aquí durante un mes. Entramos ahora al Valle del Silencio, carretera cerrada con árboles y recta interminable. Pero el 2 de mayo de 1945, justo antes de la rendición oficial de Alemania en Italia, los fascistas se replegaron y abandonaron el territorio. Las dos batallas dejaron más de 40 muertos entre los partisanos y más de 100 entre las fuerzas nazifascistas. Y que sea un puerto temido por tantos ciclistas no es casualidad, y es que, si veis, está cerrado a ambos lados por vegetación. ¿Y esto qué es lo que hace? Que a diferencia de otros puertos no puedas distraerte con la vista, así que esto es martillo pilón, subir, 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 y rampas que no bajan del 10%. 4 kilómetros de la cima, mirad el atardecer que nos está regalando los Alpes y Mortirolo. Impresionante, impresionante. Y si este puerto se estrena en el Giro en el 1990, en el 94 Marco Pantani hace historia, y es que lanza un brutal ataque a pie de puerto donde Miguel Indurain y el resto que le seguían no pudieron cogerlo ni seguirle, y ahí nació la leyenda de Pantani, la leyenda del pirata. Pantani, es Marco Pantani, sí, el que ha decidido poner en fila a India, ha atacado Marco Pantani, se lleva a Eugeni Bersin, está Gianni Buño, aguanta Miguel, va Miguel, aguanta Miguel también, aguanta Miguel Indurain, Marco Pantani se encuentra bien, responde el líder, el ataque es terrible por parte de Marco Pantani, Bersin no ha podido aguantar la rueda de Pantani, Miguel se estaba llevando a Armand de las Cuevas y Gianni Buño es el que parece que peor lo está pasando. Nos quedan 5 kilómetros para coronar. Esto se sigue estrechando. Me están empezando ya a hablar las piernas, a decirme que la temperatura está alcanzando su límite. Que como siga así van a hacer que me baje de la bicicleta. Y lo que tenemos aquí detrás es el monumento a Pantani, que tras su muerte en 2004, en homenaje a él le ponen este monumento y también se instituye un premio especial para el primer ciclista que corona Mortirolo. Entramos ya en una parte donde está suavizando un poco, de hecho el asfalto ya está mejor. Y aquí vamos a tomar un respiro para afrontar los últimos 2 kilómetros. Y os hago una reflexión, aunque no es el puerto con las vistas más bonitas, se hace precioso aquí entre la vegetación. Además ahora mismo estamos en junio, hace una temperatura ideal y aunque es duro comer solo, lo estoy disfrutando muchísimo. No te creo tú, al 9%, ha bajado esto del 10%. Eso significa que queda ya poco para coronar. Flaca, no me aflojes ahora, que me subiste a Angliru. Bueno, nos subimos con la de grave, pero tampoco te pongas celosa. Y a falta de 1 kilómetro,
aproximadamente. Qué bonito es este puerto, pero qué duro se está haciendo. Y después de 12 agónicos kilómetros, estamos en la cima de Mortirolo. Impresionante. ¿Sabéis lo que dijo Lance Armstrong entrenando aquí en los Alpes? Que era uno de los puertos más duros que había subido. Y yo lo único que puedo hacer en comparación con Lance Armstrong es suscribir sus palabras, porque es un puerto durísimo. Hubo una vez que me encontré un comentario que decía que subir este tipo de puertos diciendo que eran uno de los más duros del mundo y tal, que es verdad, pero que si lo hacía parándome a explicar cada una de las cosas que tiene el puerto, la historia, la cultura que hay detrás, que no tenía sentido ninguno. Seguramente no conozcan este proyecto de Pedalea y Descubre, donde me alejo un poco de los datos. De hecho llevo potenciómetro en la bicicleta, ni lo he mirado, no sé a los vatios que he subido, pero me da exactamente igual, porque lo que me quedo de verdad es con la historia que hemos subido aquí hoy y con el atardecer que nos regala los Alpes. Hoy, cada 25 de abril, día de la liberación en Italia, los vecinos de Mazo y Mono suben aquí en bici o a pie hasta el monumento de Pianazio. Y como vemos, las curvas están decoradas con placas conmemorativas recordando que aquí, antes de ser leyenda ciclista, el Mortirolo también fue un campo de batalla.